Muy buenos días, mis queridos hermanos, saludos y bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta hermosa oportunidad, por este hermoso tiempo que tenemos de levantarnos y ver su nueva misericordia, la entrada de la luz solar por pura gracia y misericordia de Dios. Y estamos agradecidos de que Dios nos permita poder contemplar su gracia y misericordia. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes nuestro devocional como de costumbre. Estamos en la primera carta a Timoteo. Específicamente nos corresponde hoy el capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver algo que es de interés colectivo, de interés común, de los creyentes, y que muchas veces tenemos preguntas. A mí me han hecho preguntas. Incluso personas que no son creyentes, incluso personas que no tienen conocimiento de Dios o no asisten a una iglesia. Otras preguntas me lo han hecho incluso dentro de la iglesia. La pregunta que comúnmente uno escucha es: ¿y cómo puedo convertirme en pastor? ¿Cómo puedo yo saber que alguien es pastor? ¿En qué nos basamos para que alguien pueda ser un pastor? Algunos dicen, bueno, eso es una vocación, eso es un llamado, eso es algo que Dios da, eso es algo que se siente, y cada quien da una idea, por así decirlo, que parece ser la respuesta a la pregunta. Sin embargo, la Biblia es la que da esa respuesta referente a esa pregunta. Y en este capítulo 3 habla acerca de los requisitos de los obispos. La palabra obispo allí está asociada a supervisor, a una persona que vela, que cuida, que supervisa un rebaño. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces podemos observar la instrucción bíblica, la instrucción, en este caso, de Pablo a Timoteo en lo concerniente y referente a los requisitos que debe cumplir alguien que anhela ser un pastor o alguien que quiere servir al Señor en el ministerio como un obispo, como un encargado que va a velar por el cuidado de las almas. Entonces, esos requisitos del oficio de pastor es importante tenerlo en cuenta y considerarlo. Porque si algo le ha traído problemas a la iglesia, ha sido ignorar lo que la palabra de Dios dice. No existe nada que la iglesia tenga que hacer para lo cual Dios no le haya dejado instrucción. Siempre que usted quiera saber algo referente a la iglesia, debe ir a la palabra de Dios. Y para esto debemos considerar, mis amados hermanos, esto que acabamos de leer, lo que Pablo le dice a Timoteo. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: no inventes nada. No inventes nada, nada quedó al azar, todo está estipulado en la palabra de Dios. Haz lo que dice el manual, concéntrate en obedecer lo que la palabra de Dios dice, haz lo que el manual indica y no rebaje los estándares de Dios. Porque hay gente que le parece que esos requisitos son demasiado exagerados. Entonces hay gente que quiere ser más buena que Dios, y por querer ser más buena que Dios, entonces tenemos los problemas que tenemos. Yo no puedo quitarle a esos requisitos y no puedo basarme en otra cosa que no sean esos requisitos. ¿Por qué? Porque gracias a que mucha gente ha querido rebajar los estándares de Dios, tenemos un montón de gente dirigiendo iglesia, tenemos un montón de gente que no es pastor, que no es llamado al ministerio, que ha sido puesto a dedo incluso cuando no cumple estos requisitos. Ahora, ¿por qué estos requisitos, mis amados hermanos, aunque a algunos les parezcan exagerados, son los mínimos que se esperan de una persona que está ejerciendo o quiere ejercer
el cargo de pastor. Son los mínimos requisitos. Es lo mínimo que deben tener aquellas cuyas vidas quieran consagrarse al servicio del cuidado de la casa de Dios. Ahora, la iglesia tiene o gozan de cierta fama, sea buena o mala, escúcheme bien, en función al liderazgo que tengan. Si hay un liderazgo sano, esa iglesia crecerá, esa iglesia se mantendrá, esa iglesia se conservará, esa iglesia perseverará. Si tienen un liderazgo sano. Ahora, en el día de hoy existe toda clase de liderazgo. En el día de hoy existe una confusión y tenemos todo tipo de pastores ejerciendo el ministerio sin entender lo que realmente significa. Por eso sucede lo que sucede, por eso pasa lo que pasa, porque tenemos gente ejerciendo ministerios, mis amados hermanos, ejerciendo el ministerio pastoral sin entender lo que esto significa, mis amados hermanos. Ahora, esto es triste. Están allí por caprichos, por querer tener autoridad, por dinero, toca decirlo con mucha pena, por ambición personal, por una idea incorrecta de ministerio. Y todo esto demuestra la falta de instrucción de la iglesia y la necesidad que tenemos de comprender correctamente lo que significa el ministerio pastoral. Ser pastor no es tener privilegios, mis amados hermanos, sino servir. Eso es lo que significa ser un pastor. Pero no significa tener privilegio. Es entregarse voluntariamente por amor a la obra y por el bien de la obra. No es un privilegio, mis amados hermanos, en el cual yo soy el pastor y me tienen que rendir pleitesía. No. Es una vida sacrificada, entregada, sufrida, con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda ser guardado, guiado, conforme a su voluntad. Esa es la gran verdad del ministerio pastoral. Es una vida sacrificada, entregada, sufrida, con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda ser guardado y guiado conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, el que no quiere sufrir, el que no quiere padecer, el que no quiere ser cuestionado, el que no quiere señalamiento, el que quiere otra cosa distinta a eso, no puede ser pastor. Porque entre las cosas que Pablo le pide a Timoteo es: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo estaba preso por causa de la obra, por causa del evangelio. Él estaba en una celda. Entonces no puede esperar a alguien que quiera ser pastor o que esté en el ministerio, que no sea cuestionado, que no sea señalado, que no sea de una u otra forma calumniado, porque entonces realmente él no sabe qué está haciendo. La Biblia nos demuestra, mis amados hermanos, por todas partes, que la vida ministerial es una vida sacrificada. Si tú vas a estar demandando honor, gloria, honra, que tu nombre sea puesto en alto, que se te tenga una estima, no sé, de la que te puedas imaginar, entonces no estás entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Es una vida entregada, sufrida, con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda ser guiado conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, muchos pastores son altivos. Hay altivez de espíritu en función a lo que están ejerciendo. Son arrogantes, indiferentes, avaros, imprudentes, pendencieros, orgullosos, y en vez de ayudar a las almas, las destruyen. Son inmisericordios en el trato, lastiman el corazón de los débiles. Con su arrogancia y con su prepotencia, lastiman el corazón de mucha gente. Son incapaces de rebajarse y humillarse por el bien de otro. Les importa más ganar y tener la razón y quedar bien, sin importar que el otro sea agraviado. Válgame Dios. Eso es contradictorio con el carácter que requiere o se necesita para ejercer el ministerio. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios. Esa es la gran verdad. Porque según Timoteo, capítulo 3, estas actitudes descalifican a cualquiera que se llame pastor. Escúcheme bien, no es suficiente hablar bien. Ojalá el ministerio pastoral fuera pararse y predicar solamente. No es suficiente hablar bien. No es suficiente tener habilidades y capacidades. Se requiere más que eso. Y hay algo fundamental y es el carácter, mis amados hermanos.
Mucha gente no entiende que el pastor no es necesariamente el que más sabe. Hay maestros que pueden saber más que el pastor dentro de la iglesia. Pero un pastor no es pastor solamente por su conocimiento, aunque debe tener un conocimiento. Pero es su carácter, mis amados hermanos. Se necesita y se requiere más que habilidades y capacidades. Se requiere un carácter, mis amados hermanos. Un carácter. El carácter es fundamental. El carácter debe ser considerado previamente antes de ponerle en el ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Los requisitos de obispo se dan en los versículos del 2 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7. Y se enfatizan 4 requisitos principales. Lo primero es el carácter personal. ¿Cómo es el carácter personal de esa persona? Y déjeme decirle que una persona puede aparentar tener un carácter. Pero ahí sí que, como dice aquella famosa frase de un célebre presidente americano, si quieres conocer verdaderamente el carácter de alguien, dale poder. Dale poder y te darás cuenta realmente de lo que hay en su corazón, de lo que es su carácter. Aflorará y saldrá a luz lo que es su carácter. Y una característica de este tipo de personas es que apenas tienen un poder, apenas tienen una autoridad, comienzan a sacar lo que hay en su corazón. Pero Pablo enfatiza en esta carta 4 requisitos principales. En primero es el carácter personal, el testimonio del hogar, la actitud para la enseñanza y una cierta experiencia. Esas son reglas, mis amados hermanos, de Dios, no de Pablo. Reglas de Dios para aquel que quiera ejercer el liderazgo espiritual en la iglesia local. ¿Qué te mueve a querer estar al frente de una iglesia? ¿Qué buscas detrás de esa intención de querer? Bueno, anhelas, deseas, quieres ser pastor. Buena obra desea, pero es necesario. Es necesario que tú tengas estas características. Son reglas de Dios para aquel que quiera ejercer el liderazgo espiritual en la iglesia local. Algunos argumentan que nadie puede cumplir estas tales reglas. No, pero ¿quién va a cumplir esas reglas? Eso es imposible. Eso es muy... No, demasiado. Eso es una perfección. No es perfección, mis amados hermanos. En ningún lado dice que el pastor debe ser perfecto, pero sí debe tener un carácter. Si aceptamos este argumento de que nadie puede cumplir la regla, entonces esto priva a la palabra de Dios de su autoridad y permite que haya quien asuma el puesto de obispo sin haber sido capacitado por el Espíritu Santo. Anhelar el ministerio no es malo. Tener deseo no es malo. Al contrario, es un buen deseo. Es una buena obra. Si tus motivaciones son las correctas. Si lo que te mueve a servir es lo correcto, gloria a Dios. Sin embargo, es necesario otras cosas que deben acompañar a ese deseo. Podemos tener un deseo de algo. Debemos tener un anhelo de algo. Claro, eso está bien. Pero ese anhelo y ese deseo debe ir acompañado de otras cosas. Un pastor es un cristiano que ha madurado en experiencia y en conocimiento y que ayuda en el cuidado piadoso de la vida espiritual de un grupo local de creyentes. Ahora, un pastor no gobierna enseñoreándose de las heredades del Señor. No, de esa forma no es. En primer lugar, las ovejas no son tuyas. En primer lugar, la iglesia no es tuya. La iglesia es del Señor. Tú estás cuidando las ovejas. En pocas palabras, tú estás administrando el ganado de Dios, pero no son tuyos. Tú no puedes comerte una oveja cuando tú quieras. Tú no puedes sacrificar una oveja cuando tú quieras. Tú estás allí para cuidar, pero no es tuyo. No te pertenecen, ni a ti ni a nadie, sino al Señor. Y una cosa es cuidar algo ajeno. ¿Y sabe algo? Las ovejas es algo metafórico. Es una alusión a algo, a una verdad. Pero yo lo comparo como cuidar los hijos de otra persona. Si alguien pone a tu cuidado los hijos de alguien y te los confía a ti, tú debes tratarlo y cuidarlo con respeto, con consideración y con amor. Aunque no sean tus hijos, tú vas a rendir cuenta a esa persona por ese niño o esa niña que estás cuidando. De igual manera, los creyentes son hijos de Dios. No son mis hijos.
Y yo estoy cuidando los hijos ajenos. Y Dios va a pedirme cuenta a mí por la manera y la forma en que trato a sus hijos. Por lo que hice y por lo que no hice. Por la manera en que lo hice. Por la forma en que los traté. Ahora, el pastor no debe gobernar enseñoreándose de las heredades del Señor, sino que conduce por su ejemplo espiritual. Lo que debe motivarme a mí a conducir la iglesia es el ejemplo. Debo dar ejemplo a los hermanos. Los hermanos deben ver en mí ese ejemplo espiritual. Y Dios tiene requisitos específicos, mis amados hermanos, para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser escogidos al azar. Tampoco porque se ofrezcan voluntariamente o porque aspiren a la posición, ni siquiera porque sean líderes. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base a qué tanto coinciden con los requisitos mencionados. Ir al seminario tampoco hace que seas un pastor. Ir al seminario no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Porque aunque es cierto que prepararse es importante y aunque es cierto que la capacitación es importante, es cierto que hay algo que el seminario no puede hacer en ti. Tú no puedes pensar que porque tienes conocimiento ya debes ser un pastor. No. No te hace una persona calificada para eso. En primer lugar, el ministerio es un llamado de parte de Dios. El ministerio no es algo que se escoge y se pone a dedo o al azar, o porque este es mi amigo, mi amiga, y porque este es mi compadre o mi comadre, o porque somos los mejores amigos. No, no es de esa forma que funciona. Ser un buen orador no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Tener dones naturales o espirituales no hacen o califican a una persona para el liderazgo espiritual. Lo que uno hace o da voluntariamente en tiempo o en dinero no califica a una persona para el liderazgo espiritual. Así tú hayas dado lo que hayas dado. Así tú dones recursos o tu tiempo. Tampoco te califica eso para el liderazgo espiritual. Lo que califica a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado y un carácter consagrado que vaya de acuerdo con los claros criterios descritos en el capítulo 3 de 1 Timoteo. La Biblia dice, pero es necesario. ¿Quieres ser pastor? Qué bueno. Pero es necesario. Pero es necesario. Pero se requiere. Pero se necesita. Escuché la palabra. El que anhela obispado buena obra desea. Pero es necesario. Sin embargo, aunque esto pareciera ser una lista rígida que demanda perfección en todas las áreas, no es necesariamente así. Son metas que se pueden alcanzar y a su vez criterios generales para una selección adecuada, mis amados hermanos. Uno ve esta lista y se pregunta, ¿cómo podemos cumplir esto? Yo creo que Dios no pide nada que no podamos hacer, que no demanda nada de nosotros para lo cual el Espíritu Santo no nos pueda habilitar y capacitar. Entonces es falsa la idea de que nadie cumple eso. Es falsa la idea de que es imposible, porque Dios no va a pedir nada de nosotros que no podamos llevar a cabo. Si la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, es porque podemos amarlos. Si la Biblia dice que perdonemos, es porque podemos perdonar. Si la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas de los unos a los otros, es porque podemos hacerlo. Si la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, es porque podemos hacerlo. Y no solamente eso, dice, amad a vuestros enemigos, es porque podemos hacerlo. ¿Cómo? Con el poder de su Espíritu que opera y está internamente en nuestras vidas. Ahora, el primer requisito dice es irreprensible. La palabra significa literalmente nada en lo que pueda ser acusado o usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en contra de su propia vida para atacarlo a él o a la iglesia. Eso es lo que dice. Que no se le pueda achacar absolutamente nada. Que no haya nada en su vida que el enemigo pueda usar para estorbar o arruinar su testimonio o el testimonio de la iglesia. Marido de una sola mujer. Esto no puede ser unos requisitos inalcanzables. La idea es que el hombre sea marido de una sola esposa, una sola mujer. No es un líder que tenga que estar, mis amados hermanos, recayendo en una cosa y en otra. No, marido de una sola mujer, dice la Escritura. Si es viudo, tiene el deber de volver a casarse. Claro que sí, si su esposa ha muerto. La idea es
que el amor y el efecto o el afecto y el corazón se le dan a una sola mujer, aquella que es su legítima esposa ante la ley. Esto significa que un líder bíblico no es un mujeriego, mis amados hermanos, ni un adúltero, ni un conquistador, y no muestra amor romántico ni interés sexual por otras mujeres que no sea su esposa. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, es una razón muy clara. Esa es la voluntad de Dios. Para todos los creyentes, ¿cuánto más para un pastor? Si todos los creyentes debemos cumplir esto, ¿cuánto más no el líder que está allí para modelar a Cristo? La persona que Dios ha puesto como dirigente para nosotros tener ejemplo. Por supuesto que podemos cumplir con esto y estamos llamados a hacerlo. Puesto que el libertinaje moral era y ha sido un serio problema en nuestros días y en los días pasados, y ahora se ha introducido dentro de la iglesia, se exige que el pastor tenga una sola esposa. No puede tener dos esposas, no puede tener amantes, no puede tener mozas, no, debe tener una sola esposa. O sea, que no hubiera cuestionamiento respecto a las normas en el matrimonio. Tiene que ser una persona sobria. Hermano, un pastor o alguien que quiera servir a Dios tiene que ser sobrio. Tiene que ser una persona con sus sentidos funcionando correctamente. Una persona calculadora, pensante, razonable, prudente, que mida lo que va a decir o lo que está diciendo. Que tome en consideración que lo que sale por su boca, una vez que sale, no se puede recoger. Que mantenga su palabra. Que tenga seriedad de propósito y dominio propio. La sobriedad tiene que ver con eso. Una persona sobria es una persona que tiene dominio propio. Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos, que son fiables y de confianza. ¿Cómo puede ser alguien un pastor en el cual no podemos confiar? Al cual no le podemos decir nada, con el cual no podemos hablar. Porque por un lado estamos diciendo una cosa y por el otro lado está exponiendo lo que dijimos o lo que hablamos en privado y en secreto dentro del contexto de la confianza y de la madurez. Es alguien en que se puede confiar. Y usted no tiene de qué preocuparse por cambios abruptos de visión o estado de ánimo o de acción. No puede ser una persona que use los secretos y lo que se habla como un mecanismo de defensa pública para justificar sus acciones. Debe ser prudente. Sobriedad y prudencia significa que este hombre no es ligero ni frívolo. Es serio, fervoroso, con capacidad de discernimiento, de discernir, mis amados hermanos. Y discreto. Quiere decir sensato, refiriéndose al buen juicio y a una acción mensurada. Ahora, yo no tengo problema en que existan iglesias por todas partes y que haya muchas iglesias y mucha gente congregándose. Eso sería maravilloso. La pregunta es, ¿cumplen los requisitos? ¿Se considera lo que la palabra de Dios dice? ¿Son saludables de mente quienes dirigen las iglesias? ¿O usan la iglesia como diciendo, yo soy la autoridad? Yo soy aquí la autoridad. Yo no soy títere ni de Dios ni de nadie. Eso es un error muy grave. O no has entendido lo que la palabra de Dios dice, o no entiendes lo que la palabra de Dios dice. Tú no eres Dios. Lamentablemente hay pastores que se creen Dios. Ellos se creen los soberanos. Ellos se creen que la iglesia les pertenece. Ellos se creen que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con la gente. Ellos creen que tienen el control de todas las cosas. Lo cual es un error. La iglesia no te pertenece. La iglesia no es tuya. La iglesia no es de ningún pastor. Un pastor ejerce una función establecida. Ejerce una tarea. En primer lugar, por llamado de Dios y por amor a las almas. Voluntariamente. Entonces el problema no es que haya muchas iglesias. No tenemos nada en contra de eso. El problema no es que haya muchos pastores. La pregunta es, ¿esos pastores están verdaderamente ejerciendo su ministerio en relación a lo que la palabra de Dios demanda? Debe ser decoroso, dice la Biblia. Eso significa ordenado. No solamente de apariencia o de presencia. Ordenado en todo lo concerniente a la obra, a la iglesia. Sugiere una vida de testimonio. Un testimonio bien ordenado. Significa que debe ser también hospedador. Un pastor, según los requisitos, debe ser alguien hospedador. Significa que es amante de los que requieran y necesiten del auxilio y de la mano amiga.
Su hogar está abierto a salvos y a inconversos. Y busca ser de bendición para todos los que acudan bajo su techo. Está dispuesto a abrir las puertas de su hogar para los hermanos, para los amigos, incluso para extraños. Y otra característica que no debe faltar en alguien que quiere servir al Señor es que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Yo no puedo ser pastor, o nadie puede ser pastor si no es capaz de enseñar, si no es capaz de guiar, si no es capaz de discipular, si no es capaz de discernir lo que conviene o no conviene para la iglesia. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es lo que Él debe enseñar. No se trata de si es licenciado, si tiene doctorado en filosofía. No se trata de si tiene conocimiento en las ciencias administrativas. No se trata si tiene conocimiento en otras áreas. Eso sería bueno, sería un agregado. Pero lo que sí debe ser es apto para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Lo suficientemente instruido en la Biblia para enseñar, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. Y entre las cosas que debe enseñar la mansedumbre, la prudencia, la humildad, a saber esperar, a tomarse las cosas con calma, a saber cuándo hablar. Él debe estar allí para instruir no solamente en el sentido de contenido escatológico, en contenido teológico, sino en una vida ejemplar que demuestre la obra de Cristo en su vida. Dice la Biblia que debe ser apto para enseñar, no dado al vino. Este es uno de los tiempos donde los líderes que tienen muchas iglesias son borrachos. O sea, ellos tienen problemas con la bebida. Ellos beben, y no solamente beben, sino que descaradamente le dice a la gente que no pasa nada, que pueden beber. Pero la Biblia dice no dado al vino. Y aunque la abstinencia total no se exige explícitamente en la Biblia, sin duda sí se hace hincapié en la sobriedad. Problemas modernos, mis amados hermanos, estimulan a la iglesia a adoptar una posición en contra del alcohol y la embriaguez. El pastor no puede ser un borracho ni tampoco alguien que inspire y motive a otros a hacerlo. ¿Cuánta gente no ha muerto por accidentes de tránsito producto de ir pasado de alcohol? ¿Cuántos hogares no se destruyen producto del alcohol? ¿Cuántas personas no son esclavas del alcohol? ¿Cómo vamos nosotros desde un púlpito, desde una iglesia, a promover que se tomen? Yo no creo en esa idea de que podemos tomarnos unas, dos, que lo importante es que no nos sobrepasemos. Todo adicto, todo borracho y toda persona que tenga problemas con el alcohol sabe que él nunca en su corazón o en su mente se imaginó estar en la condición que está. Él empezó como muchos, con una, con dos, con un ratico, con un trago social, y sin darse cuenta llegó a aguas profundas de las cuales le es difícil ahora salir, a menos que la mano y la gracia de Dios le permitan salir. Entonces el pastor no debe ser dado al vino. No debe estimular a la iglesia a tomar. El pastor no es pendenciero. Hay gente que le encanta el pleito, que le encanta la pelea, que en todos lados ven enemigos, que toda persona que se oponga a lo que quiero hacer es mi enemigo. Y le hago una cruz y tengo que buscar la manera de salir de él o de ella. Bueno, según la Biblia dice que no es pendenciero. Este es un hombre que no es dado a la violencia, ni pública, ni en lo privado. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú sabes que lo que tú estás diciendo es verdad, tú no tienes que defenderte, mis amados hermanos, ni obligar a la gente a aceptar tus dichos. Tú confías en que el Dios que te llamó, en el Dios que te escogió para servirle, Él va a pelear sus batallas por ti. O sea, Él es el que te va a defender. Además, no estamos llamados a vengarnos de nadie. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Pero Dios no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a los creyentes, estaba persiguiendo a Ananías, a otros, estaba persiguiendo a un montón de creyentes, pero no estaba persiguiendo específicamente al Señor. Y me llama mucho la atención porque el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso quiere decir que cuando yo persigo a alguien ensañadamente, yo puedo actuar persiguiendo al Señor. Y el Señor le dijo: Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No tiene sentido que tú quieras problemas conmigo. Entonces es un hombre que aprende a saber que Dios es quien pelea por él y quien va delante de él. Él no es pendenciero. No es un hombre que anda promoviendo la violencia verbal, el ataque psicológico, el ataque emocional, el cuestionamiento, el señalamiento, exhibir públicamente a otros, avergonzarlos públicamente. No, no hace eso. Es un hombre, mis amados hermanos, que entiende que Dios es el que pelea por él, que puede dejar que Dios pelee su batalla. Un pendenciero es el que usa la fuerza física para lograr que otros estén de acuerdo con él. Te condiciono para que me apoyes, para que estés de acuerdo conmigo. Y sabemos que en la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Dice la palabra que no es codicioso de ganancia deshonesta. Ahora, a mí se me hace que mucha gente no sabe esto. Entiendo por lo que se escucha, por lo que se ve y por lo que sucede y por las cosas feas que existen en el día de hoy, que mucha gente no entiende esta parte, que ni siquiera sabe que esto existe, o por lo menos si lo ha leído no ha prestado atención. Pero dice que el pastor dice: no es codicioso de ganancia deshonesta. O sea, su día de predicación no lo toma para hacer énfasis en lo monetario, en el dinero, 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 dinero. No usa texto fuera de contexto para justificar su deseo desmedido de dinero. Y hay que aclarar que un pastor no es el dueño del dinero de la iglesia. Él puede administrar juntamente con un equipo de liderazgo en la iglesia las finanzas de la iglesia, pero no le pertenecen. En pocas palabras, no puede ser un codicioso de ganancias deshonestas. Una ganancia deshonesta es todo aquello que va fuera de lo que me corresponde como un trabajador, como alguien que está sirviendo. Entonces, no es codicioso. No usa las ganancias de la iglesia como un patrimonio personal. Ahora, con mucha pena hay que decirlo, esa es la realidad de mucha gente en el día de hoy, que usa la iglesia como un patrimonio personal y hacen con el dinero de la iglesia lo que mejor les parece según sean sus carencias o necesidades. El pastor no debe tener hambre de dinero, no debe pastorear con la intención de lucro, aunque él merece un salario porque el obrero es digno de su salario y él merece cubrir sus necesidades. No se motiva a pastorear única y exclusivamente por lucro. Su motivación no debe ser el dinero, mis amados hermanos. Pero si somos honestos y vemos el desastre que tenemos en el día de hoy, la motivación de mucha gente a leguas, sin ni siquiera poner en función el discernimiento espiritual, se sabe que es el dinero y el lucro. Tengo amigos, tengo conocidos, que me hacen preguntas con justa razón y que pueden discernir, aunque ni siquiera tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, la manipulación que existe en muchos lugares y en muchas personas que se llaman pastores. Ahora, ¿cuánto más no debería discernirlo una iglesia, un creyente, una persona que ama al Señor, que lee la palabra, que tiene al Espíritu Santo? Debería darse cuenta de estos detalles con mayor claridad. Dice que el pastor debe ser una persona amable, si no amable. El tipo de hombre que pone a Jesús como su ejemplo. El tipo de hombre que pone a Jesús como su ejemplo. Considerado, que manifiesta gracia, es pronto para perdonar la falla y que no guarda rencores. Pero hay pastores que se ensañan con los hermanos, se ensañan con la hermana, se ensañan con alguien porque simplemente alguien no está de acuerdo con él. Y se ensañan a tal punto de que hostigan a la persona, lo maltratan verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, sin decirle malas palabras. Porque alguien puede decir: no, pero yo no le he dicho nada. Pero tu forma y tu desprecio y la manera en que tratas a esa persona no es la correcta. Y el pastor debe ser un hombre como Jesús, que aun cuando Pedro lo negó, aun cuando
vivió las mil y unas experiencias, aún estando en la cruz del Calvario, crucificado, injuriado, señalado, cuestionado, burlado, dijo: Padre, perdónales su pecado, porque no saben lo que hacen. La Biblia nos llama a que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. De manera que, mis amados hermanos, un pastor debe ser alguien considerado, que manifiesta gracia y es pronto para perdonar la falla. No puede ser posible que yo hable contigo o tú conmigo, o que hablemos con un líder de la iglesia, le pidamos perdón y nos siga tratando como que si esa conversación no hubiese existido. Con tanta apatía, con tanta indiferencia, tan desinteresado de mi presencia y de mi compañía en medio de la congregación. Ahora mire cómo son las cosas. Estamos estudiando esta carta en estos devocionales de la mañana y nos toca hablar de un montón de cosas, mis amados hermanos, que yo quisiera que usted las atesorara y las llevara en su corazón. Que usted sepa que un pastor no es, mis amados hermanos, una persona a la cual debamos tenerle miedo. Debería ser la persona con la que con más libertad pudiéramos hablar. Debería ser una persona con la que mayor confianza pudiéramos acercarnos a él. Que entendiéramos que es un ser humano, con debilidades y flaquezas como las de usted y como las de mi persona. Que es una persona que también tiene sentimientos, emociones, que también se puede equivocar, que también puede cometer errores, que también tiene debilidades. No somos pastores, mis amados hermanos, porque nosotros seamos personas sobrenaturales, personas que estamos por encima del resto. No, somos pastores por pura gracia, como dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, doy gracias a Cristo Jesús, quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Esa es una misericordia de Dios, una gracia de Dios. Pero no es algo de lo cual deba sentirme orgulloso o superior. Soy un creyente más con una responsabilidad mayor, con una disposición al servicio que debería notarse y ser mayor. Es apacible. Escúcheme bien. Hay una trampa del diablo en el cual siempre nos hace creer: no, lucha, tú tienes que defenderte, tú no puedes permitir esto, tú no puedes permitir aquello. Lucha en tu propia fuerza. Sé tú el que solucione las cosas a la fuerza, a la manera. Usa tu autoridad, usa tu dominio, usa tu contacto, usa la gente que tú tienes para que te defiendan. Pero sabe, cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay problemas internos, el pastor debe aplicar uno de sus requisitos, que es ser apacible. Significa pacífico. No le echa más leña al fuego, sino que busca apagar el incendio, porque después de un incendio se puede incluso quemar el mismo. ¿Por qué voy a echarle yo leña al fuego cuando se están quemando un montón de personas? Bueno, debe ser pacífico, dice la Escritura. El que se abstiene de luchar, eso es lo que significa. Alguien que se abstiene de luchar, mis amados hermanos, es una persona que no promueve la desunión, que no celebra la caída de nadie, que no celebra, mis amados hermanos, el que algunas personas, mis amados hermanos, estén pasando por dificultad. Es pacífico, se abstiene de luchar, promueve no la desunión, sino la armonía. Un momentico, mis amados hermanos. Vamos a solucionar esto. Cálmate, espérate. Vamos a buscar a la otra persona, vamos a hablar. Incluso si es así, debemos estar dispuestos a perdonarnos. Vamos a escuchar ambas partes. Vamos a buscar una solución. Queremos, como pastores, mis amados hermanos, ser pacíficos. Pacífico no significa que la gente puede hacer lo que quiera, no. Todo tiene una corrección y todo tiene una palabra oportuna. Pero se refiere a que nuestro interés no es la división ni la desunión, sino la armonía que debe existir en la iglesia. Para eso estás allí. Para eso te coloca Dios allí, para estar entre el rebaño, para cuidar, para proteger, para guardar, para preservar. Es como un padre. Mis amados hermanos, perdónenme la expresión, no me gusta esa frase, la paternidad, porque está trillada y mal usada. Pero dentro del contexto saludable,
Pablo se esforzó, mis amados hermanos, por la unidad de la iglesia. Y cuando había una Evodia y una Síntique que no estaban en el mismo sentir, él pidió, autorizó que alguien se encargara de rogar a Evodia y a Síntique que fueran de un mismo sentir en el Señor, que entendieran que debían arreglar las diferencias y que aunque son seres humanos y somos seres humanos que podemos cometer errores, que podemos tener diferencias en algunas áreas, estamos llamados a estar por encima de la diferencia y a arreglar la diferencia. No puedo ver como algo normal la desunión y la falta de armonía de la iglesia. Y no puedo sentirme tranquilo porque fulano y fulana me respaldan cuando el resto o un gran número, así sea poco ese número, está teniendo otros conceptos y otras ideas. Bueno, aquí dice que nosotros debemos procurar la armonía. Es el tipo de persona que no siempre está peleando por una u otra cosa, ni siempre anda buscando que le den la razón en todo. Dice que no es avaro. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo. ¿Usted sabe qué pasa? Esto es como dijo alguien en alguna oportunidad. Una cosa es amar al púlpito y la predicación, y otra es amar a quienes se le predica. Estoy convencido de que esto es una realidad. Mucha gente ama la plataforma, el púlpito, ama ese lugar, pero no ama a la gente que está después de ese lugar. Y si lo que a mí me mueve a hacer lo que hago no es el vehículo del amor, entonces todo está mal. Todo está mal. Porque yo prefiero ser conocido por ser una persona pacificadora que por ser una persona que divide y que destruye. Es triste. Lo más triste es usar las escrituras y la sana doctrina para justificar nuestra división. ¿Sabe? La división es satánica. La división es diabólica. Así no opera ni obra Dios. No proviene de Dios. No me diga, ni siquiera con lágrimas en los ojos, que usted hace lo que hace por amor al Señor, porque Dios no obra de esa manera. Dios no opera de esa manera. Nosotros tenemos que ser honestos, mis amados hermanos. Tenemos que ser sinceros. No podemos vivir una vida de falsedad ocultándonos detrás de las Escrituras. Estar todo el tiempo victimizándonos y no reconocer nuestro pecado y nuestro error. Los ancianos deben ser motivados por el amor a Dios y a su pueblo, y no por el dinero. Un líder que ejerce el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. Bueno, ya eso lo tenemos claro. Pastores que quieren andar como estrellas de cine. Pastores que quieren vivir como cantantes seculares. Pastores que quieren los primeros lugares, los primeros puestos, los mejores asientos. Pastores que demandan zapatillas, que demandan correa, que demandan ropa, que si no es de esta marca no puedo usar, que soy el siervo de Dios. Yo creo que a veces son más sencillos y más humildes las personas que están en el mundo artístico en algunas ocasiones que muchos de los que se llaman pastores en el día de hoy. La avaricia caracteriza a los falsos maestros, mis amados hermanos. Y nunca fue un problema en el ministerio del apóstol Pablo. Él fue el que dijo, yo sé vivir de todas formas y de todas maneras. En todo y para todo estoy preparado. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia como padecer necesidad. Estoy llamado a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dice que gobierne bien su casa. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa. Claro. Esa es la primera iglesia que tú tienes. Ese es el primer ministerio que tú tienes. Debe gobernar bien su casa. ¿Quién tiene la rienda del hogar? ¿Qué se hace en mi casa? Todos pueden ser escuchados en casa, pero por encima de los que escucho en casa debe estar la palabra de Dios. Mis hijos son importantes, pero mis hijos no pueden tener la autoridad y la última palabra en la casa. Porque mis hijos están puestos para ser guiados, para ser instruidos. ¿Cómo cree usted que un niño, que una persona que no ha vivido nada,
le venga a decir a su padre cómo deben ser las cosas en el hogar. Que como padres nos volvemos ciegos con los hijos, sí. Que a veces creemos que tenemos en casa al hombre o a la mujer más espiritual y tenemos la carnalidad en pleno en casa. Y a veces nos dejamos influenciar por nuestros hijos. Bueno, es bueno tener buenas relaciones con nuestros hijos, escuchar a nuestros hijos, relacionarnos con nuestros hijos. Pero en el hogar se debe respetar la autoridad. Se debe respetar y debe ser bien gobernada y con justicia, con amor y con equidad nuestro hogar. Corrección cuando se merezca la corrección. Recompensa cuando se merezca la recompensa. Reconocimiento cuando se merezca el reconocimiento. Pero yo creo que uno de los peores errores que puede cometer uno como padre, y especialmente un líder cristiano, es asumir y pensar que nuestros hijos siempre tienen la razón. Los hijos se equivocan, mis amados hermanos. Los hijos cometen errores. Y la Biblia no te pide que tus hijas sean perfectos, pero sí pide que tú gobiernes bien tu casa. Eso significa que el líder debe demostrar su capacidad para dirigir primero su propia casa. A veces los pastores somos tan descarados que queremos exigirle a los hijos de los demás una conducta que ni nuestros propios hijos tienen. Pero como consecuencia de la vida, a veces Dios permite que nuestros propios hijos nos avergüencen. Porque su conducta y lo que hacen y cómo viven muchas veces nos deja en vergüenza. Porque hemos sido tan severos y tan duros con los hijos de otros cuando ni siquiera estamos gobernando bien nuestra propia casa. Pablo reconocía que es nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Dice la Biblia que no puede ser un neófito. La palabra neófito significa un recién plantado. Digamos, usted siembra una matica de mango y está recién plantada. A los recién convertidos no se les debe dar una posición de liderazgo. Demasiado pronto. El líder debe estar mucho más allá de la etapa de neófito en su desarrollo espiritual. Si es un neófito, Satanás puede inflarlo con orgullo y llevarle a caer en pecado. ¿Cómo se siente la gente que no está preparada para el poder cuando se le da un poquito de poder? Se sienten grandes. ¿Y qué hace Satanás? Engañarles. Bueno, ahí está la palabra del Señor. Luego dice, buen testimonio de los de afuera. Claro, la gente debe hablar bien de ti. Cuando digo hablar bien de ti, es por lo menos tener un concepto de que eres una persona razonable, prudente. De que eres una persona que te comportas y te conduces como un buen ciudadano, como un buen vecino, como un buen amigo, como una persona con la que se puede contar. Una persona que se puede equivocar, pero que sus vecinos ven en él humildad como para decir, quiero pedirles disculpas por lo que hice o por cómo me comporté. Que vean en nosotros que somos capaces de reconocer nuestras faltas. Debe entonces tener buen testimonio. Esas deben ser características evidentes para todos, incluso a los no creyentes. El líder debe ser un buen cristiano fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. El pastor debe tener un testimonio incluso entre los que no son salvos, porque de lo contrario, su mala reputación derribará el testimonio de la iglesia. Ahora es trágico cuando los pastores dejan deudas incobrables, promesas incumplidas, y esto ha dañado el testimonio de la comunidad cristiana. Entonces, cuando alguien le diga, ¿cómo puede alguien ser pastor? ¿Cómo sabe si alguien es pastor? Bueno, hay unos requisitos que cumplir, pero aparte de los requisitos que cumplir, debe haber un llamado interno. Debe cumplir con ciertas cosas. ¿Que todos deseen ser pastor? Eso puede ser. Pero la verdad de la verdad es que no todos cumplen los requisitos para el ministerio pastoral. La gente debe entender, mis amados hermanos, que los primeros en saber cuáles son los requisitos debe ser la iglesia. Porque eso afectará para bien o para mal la iglesia y el nombre de la iglesia. Ahora, que Dios nos ayude, amén. Tenga misericordia. Para mí esto es una de las cosas más difíciles que pueden existir sobre esta tierra.
Porque mientras todos se pueden dedicar a lo que quieren, nosotros estamos dedicados a los demás. Mientras otros pueden hacer lo que les da la gana, porque se creen que tienen esa libertad, nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Siempre vamos a ser señalados, cuestionados. Por culpa de otros, pagamos justos por pecadores. No es, en este tiempo especialmente, una labor que se ejerza en el cual se tenga, para así decirlo, dentro de este mundo en el que vivimos, algo de grandeza o de honradez. Al contrario, cuando la gente escucha y pregunta, ¿qué eres tú? Y dice que eres pastor, no te lo dicen, pero su expresión dice mucho. Es como cuando se habla de los políticos. El concepto, aunque no es así, cuando se habla de política, todos los políticos son corruptos. Aunque hay políticos que no son corruptos, pero la fama que se ha ganado, la política, es de corrupción, de mentira, de engaño y de hipocresía. La mala fama que tiene la iglesia en el día de hoy es de corrupción, de avaricia, de abuso de autoridad, de poder, de dominio, de pecado, de incesto, de adulterio, de fornicaciones, de malversación de fondos. Pero con todo y eso, mis amados hermanos, sabemos que esa no es la voluntad de Dios y que esas personas no representan a Dios. Han dañado el nombre de la iglesia, el nombre de las congregaciones, sí. Pero con todo y eso, el buen pastor tiene que sufrir eso aunque no participa de eso. Quiera el Señor que los que quieran servir a Dios y los que quieran ser llamados al ministerio, piensen en esto. Si usted lo que busca es una posición y acomodarse, este no es el lugar. Si usted lo que busca es lograr su propio sueño y no está dispuesto a morir de su sueño por la voluntad de Dios, no es este el lugar. Si usted lo que quiere es reconocimiento, no es este el lugar. Si usted quiere gratitud, si usted quiere que le amen, no es este el lugar. No lo es. Si quiere realmente estar aquí es porque ama al Señor y ama su obra y porque quiere actuar desinteresadamente, no esperando nada a cambio. Porque en este lugar, como decía Pablo, sufro penalidades, traiciones y cuánta cosa que no debería ser, pero se recibe. Y si usted no quiere recibir eso, este no es el lugar. Tengo que ser honesto con ustedes. Tengo que ser honesto con quienes quieren realmente servir a Dios. Tal vez para muchas personas esto ni les interese. ¿Para qué me dices esto? Yo tengo que decírselo, mis amados hermanos, porque esta es la realidad de la iglesia internamente. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, pero existe dentro de la iglesia este tipo de cosas. Ahora, también es cierto que todo en el ministerio no es dolor ni tristeza. Hay satisfacciones, hay gozo, hay alegría. Pero créeme, todo el mundo va a cuestionar tus decisiones. Todo el mundo va a cuestionar lo que hiciste. Todo el mundo va a querer justificar sus acciones en lo que tú hiciste o no hiciste, o en lo que dejaste de hacer o en lo que estás haciendo. Tú tienes que privarte de un montón de cosas. Se necesita madurez. Se necesita un montón de cosas, mis amados hermanos. Si Dios te llamó, sigue adelante. Él te va a ayudar, Él te va a acompañar, Él te va a respaldar. Si Dios no te llamó, no te metas en eso. Ve el ministerio como lo que es. Una entrega, un sacrificio y un amor. Si no te interesan las almas, si no te interesan las personas, si te va y te viene, no te metas en eso. Porque tú vas a dar cuenta a Dios por cada una de esas personas. Pero la verdad, mis amados hermanos, que gente va y gente viene. Gente llega, gente sale, unos se quedan, otros estando adentro cambian de opinión. Es así el ministerio. No desde ahorita. Si usted lee las primeras cartas de Pablo, si usted lee el libro de los Hechos, si usted lee el Nuevo Testamento, encontrará, mis amados hermanos, que nunca ha sido fácil el ministerio. Esa es la verdad. Siempre Pablo se iba de una iglesia, dejaba a alguien, cuando ya estaba por allá decían, mira, aquí se cambió la doctrina. Aquí ahora vamos a volver a antes, a los judaizantes. Aquí ahora nosotros ya no estamos haciendo las cosas igual. Dejó la iglesia en Éfeso y en Éfeso dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dicho y hecho,
¿Dónde estaba Timoteo? En Éfeso, tratando de solventar la situación que en las iglesias aledañas, locales, en todo Éfeso, habían caído en la garra de los falsos maestros. Y aparte de eso, Timoteo luchando contra todo eso, y Pablo animándole, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ahora, mis amados hermanos, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la herejía y otra cosa es tener una doctrina diferente. Por eso existen las denominaciones. Porque a algunos no les gustan los pentecostales, a algunos no les gustan los bautistas, a algunos no les gusta la iglesia libre, a algunos no les gusta la iglesia presbiteriana, a algunos no les gustan los que tienen que ver con el metodista, los metodistas, otros no les gusta esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe ser de esa manera? Bueno, no es la voluntad de Dios, pero es la forma de tener convivencia. Porque debe haber respeto por la iglesia, respeto por la congregación. Nadie puede imponer reglas en un lugar que ya existe, que ya tiene reglas. Y para eso está el pastor, para guiar, para dirigir, para canalizar, para poner en orden, para que todo funcione, para que haya armonía. Un hermano inconforme en una iglesia es un hermano que tiene que salir y buscar una iglesia que se asemeje a lo que él quiere o a lo que a él le gusta. Si yo soy una persona que tengo una idea sobre algo, me gusta una cosa y en esta iglesia no está, yo tengo dos opciones. O me sujeto a esa iglesia por respeto, por amor, o sencillamente no sigo allí. No me hace un mal hermano eso. Me hace más bien un hermano responsable y maduro. Pero si hago todo lo contrario, habla muy mal de mí. Entonces que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. No dejen de orar por sus pastores. No dejen de orar por su iglesia. Si usted tiene una iglesia, si usted tiene un pastor, si usted tiene unos buenos líderes, si en su iglesia se enseña la sana doctrina, si en su iglesia se enseña la verdad, pues ore por su pastor. Ore por su iglesia. Entienda que la iglesia, mis amados hermanos, es una carga bastante pesada y que como miembros de la iglesia debemos ayudar, contribuir a que esa carga pueda ser lo más llevadera posible. Y una forma de hacerlo es orando por sus líderes. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu inmensa misericordia y bondad. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Porque tú, Padre amado, eres quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Señor. Ciertamente, Señor amado, es tu palabra la que dice, Señor, cómo han de ser las cosas, Señor. Nosotros, Señor, simplemente somos siervos inútiles, Señor. Lo que debíamos hacer, eso hicimos, Señor. No hay grandeza en nosotros, no hay gloria en nosotros. No hay razón de satisfacción personal en nosotros. Nuestra satisfacción viene de ti, nuestro gozo viene de ti, nuestra alegría viene de ti. Somos humanos también, Señor. Somos carne, somos huesos, Señor. Padecemos en carne propia el desprecio, el señalamiento, el cuestionamiento, la traición. Quisiéramos decir que no nos duele, Señor. Quisiéramos decir que nos es indiferente, pero sería mentira, Señor. Como pastores, como seres humanos, Señor, tenemos corazón, tenemos alma, pero sabemos, Padre amado, que estas cosas forman parte de la obra. Oramos, Señor, y pedimos tu bendición para todos aquellos, Señor, que se han levantado, Señor, a cuestionar nuestras vidas, Señor, que señalan que han sido instrumentos, Señor, del enemigo para confusión, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada líder, a cada pastor, a cada iglesia representada en esta mañana a través de este devocional. Señor, que tú bendigas a cada uno de sus líderes, a cada uno de los hermanos que hacen vida allí, Señor. Oro para que tú traigas sabiduría sobre tu pueblo, Señor, para que tú traigas temor de Dios sobre nuestros corazones, y que el Espíritu Santo redarguya, Señor, redarguya internamente nuestro ser interior y renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande para todos. Que tengan un feliz día. Mañana continuamos entonces con los siguientes requisitos. Amén. Bendiciones para todos.